La memoria es una actividad intelectual fascinante y de una enorme complejidad. La memoria es una construcción de hechos, sucesos, eventos relevantes y no relevantes a través del tiempo. La memoria de cada uno de nosotros es nuestra propia historia. Es simplemente esta secuencia de los hechos que han ocurrido en nuestra trayectoria vital a lo largo del tiempo, ensamblada correctamente en esa línea de tiempo. Y esto es lo que le da su principal característica, pero también su principal vulnerabilidad en caso de afectación o enfermedad. Así que la memoria es la historia individual, es la historia de cada uno de nosotros y es la forma como nosotros generamos un sentido a nuestra trayectoria vital. Podríamos decir que desde el punto de vista global, la memoria compromete a casi toda la sustancia cerebral en su conjunto, pero no de una manera desordenada, sino de una manera muy ordenada, a través del juego sincrónico o secuencial de lo que vamos a llamar redes neuronales de procesamiento complejo. El cerebro recibe información a través de los sentidos, a través de la visión, a través de la audición, a través del tacto, a través del olfato y el gusto y la sinestesia, y procesa esa información en unas redes de primer nivel de procesamiento. Este nivel de procesamiento tan solo le dice al cerebro: alerta, hay información entrando. Posteriormente, el cerebro dedica parte de su superficie a decodificar esa información, a tratar de establecer qué tipo de información es y qué contenido trae consigo, a decodificarla, darle sentido. Posteriormente la selecciona y luego la almacena en una especie de depósito de memoria y la tiene allí lista para que, con otros mecanismos que ya explicaremos, pueda ser puesta en escena en el momento requerido. Esta es una manera muy sencilla de explicar los procesos de recordación de memoria, pero como dijimos, es una función muy compleja que exige la entrada en funcionamiento de sistemas multimodales de complejidad creciente. Los llamamos nivel de complejidad primaria, secundaria, tercera y asociativa o simbólica, para más o menos dar la gradación de cómo los procesos de información son absorbidos por el cerebro, decodificados, seleccionados y conservados en un almacén de memoria para luego ser evocados o recordados. La memoria se clasifica o se califica dependiendo de muchos criterios. En consecuencia, como decíamos, hay memorias que dependen del tipo de estímulo que se decodifica. Y eso explica que exista la memoria visual. La memoria visual tiene un código visual que se decodifica en la corteza occipital y se le da sentido en la corteza occipital, pero que requiere la asociación de la corteza parietal y temporal para darle significado. Pero existe la memoria táctil. El tacto recuerda una gran cantidad, no solamente de texturas, sino de emociones, caricias, estímulos, sensaciones, y tiene su propio procesamiento en otras redes neuronales. Entra a la corteza parietal, en donde se decodifica, se envía a los niveles de asociación terciaria y simbólica para darle sentido y, por supuesto, generar un recuerdo. Y lo propio con la memoria auditiva, musical, por ejemplo, o con la memoria gustativa o con la memoria olfativa. Pero desde el punto de vista conceptual de procesamiento de señal, la memoria a partir de la década de los 80 y particularmente con los experimentos de Turing en el 83, va a empezar a recibir una atención diferente y una nomenclatura diferente. Ya conocíamos lo que se llama la memoria semántica,
que quiere decir la memoria de los contenidos, de lo que tiene significado, de lo que tiene información relevante que puede ser traída al contexto presente como un recuerdo. Y más recientemente, algo que es fascinante, que se llama la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una función del lóbulo frontal y es muy cercana de las funciones atencionales. La memoria de trabajo es una memoria corta, es una memoria que no pretende generar conocimiento, sino que pretende generar mecanismos para o bien registrar o bien empezar a evocar, pero fundamentalmente para desarrollar funciones de planeación, secuenciación o inhibición. Por ejemplo, si yo le pido que me traiga la carpeta que está en el segundo cajón a la izquierda del escritorio y de ella extraiga un documento, quien recibe la orden probablemente ejecuta la orden con esta instrucción, pero no requiere guardar en su memoria toda la orden para referirla posteriormente como un hecho relevante. Es simplemente cómo registra una información, cómo hace proceso de esta información en muy corto tiempo y cómo ejecuta algunas acciones en respuesta a esta orden. Es la memoria que nos sirve para recordar un teléfono, para llegar a una dirección, para entrar a una oficina, para preguntar por un documento. Es algo que requiere una acción inmediata. Esta memoria de trabajo es muy importante porque activa una gran cantidad de procesos intelectuales. ¿Cuáles son ellos? La selección, en segundo lugar, el mantener la información durante un tiempo suficiente, en tercer lugar, el estar actualizando esta información para lograr el resultado y, en último término, reorientar el recuerdo para lograr el resultado. Esta memoria de trabajo es fascinante porque ha sido objeto de mucha investigación y por su cercanía con la atención se convierte en un requisito para la otra memoria, que es la que hoy en día conocemos como memoria episódica, muy ligada a la memoria semántica que ya conocíamos desde la década del 60. En consecuencia, la memoria de trabajo es una memoria corta, de muy corta duración, que sirve para desencadenar una serie de procesos eficientes que nos permitan generar otro tipo de información. Es un requisito. Cuando se lesiona gravemente la memoria de trabajo, va a interferir con el desempeño de la memoria semántica, de la memoria episódica, de la memoria de contenido, de la memoria autobiográfica. Así que para poder llegar a esta memoria autobiográfica, que es la secuencia de eventos en el tiempo que construye nuestra propia historia, es muy útil tener una memoria de trabajo que seleccione los tópicos, que los reoriente, que los mantenga y que los actualice para generar las respuestas que sean útiles al contexto. La memoria episódica, en consecuencia, es la memoria que tiene contenido. Es la memoria de los hechos. Cuando uno quiere recordar un hecho en su propia vida, por ejemplo, un viaje a algún sitio del mundo, la forma como se preparó, las personas que participaron, los sitios que se visitaron, las experiencias que se vivieron, se tuvieron. Todo esto requiere organizar temporalmente y secuencialmente los recuerdos, y este es probablemente el hecho intelectual más sobresaliente en la memoria eficiente, útil y eficaz. Grosso modo podemos ver dos grandes dificultades. La primera, una alteración con su memoria de trabajo, es decir, aquella que desencadena los procesos, aquella que hace posible los procesos de seleccionar la información, mantener la información, actualizar la información y reorientar la información. Es como la puerta de entrada. Es lo que se conoce como la teoría del filtro dinámico. Esta teoría del filtro dinámico le da a esta memoria de trabajo todas estas funciones y permite entender cómo un funcionamiento correcto de esta memoria permite entrar a la intelectualidad, permite entrar a los recuerdos, permite entrar a la memoria autobiográfica.
En los enfermos, esta memoria se puede afectar y hace parte de un complejo muy interesante que hoy en día conocemos como el síndrome de alteración ejecutiva, en donde a la par que la memoria de trabajo se afecta, se van a afectar unas funciones que de cierta manera dependen de esta dificultad de seleccionar, actualizar, reorientar y mantener el flujo de información. Y estas otras funciones son la planeación, la secuenciación y en especial la inhibición, la capacidad de ocultar información no relevante para que no contamine la información relevante, la capacidad de orientar el discurso para que sea propositivo, etc. y cumpla una función. Las funciones de control ejecutivo marcan una gran actividad cortical, cerebral. Preparan al cerebro para ser muy eficiente en sus procesos intelectuales de todo orden y en sus respuestas. La memoria episódica es probablemente la marca de la enfermedad de Alzheimer. La alteración en la memoria episódica marca el gran defecto en la enfermedad de Alzheimer. Y esta memoria se puede empezar a afectar incluso años antes de que la enfermedad haga su aparición abierta, completa y evidente para cualquiera. Con esto lo que queremos decir es el proceso de afectación de la memoria que sigue una temporalidad progresiva, silenciosa al principio y evidente al final, podría ser detectada con pruebas intelectuales muy bien diseñadas cuando aún no está produciendo efectos funcionales serios en la vida cotidiana de las personas. Y este es el reto moderno. El reto moderno es poder anticiparnos a toda la cascada de eventos biológicos que precipitan las demencias y tratar de enfocarnos en la etapa inicial de los efectos, cuando podríamos teóricamente intervenir de manera más eficiente a quienes empiezan a mostrar afectación, aun cuando ya no sea clínicamente evidente. La enfermedad de Alzheimer no es únicamente memoria, es además una alteración en todo el proceso intelectual, mediado quizás desde la memoria, pero quiero invitarlos a pensar que es casi todo el cerebro en su conjunto el que se empieza a afectar. Pero la cronología de afectación no es aleatoria, sigue en orden. Y sigue en orden por la especificidad de estas redes neuronales a las que nos referimos inicialmente, de primero, segundo y tercer orden, en donde se registra, se decodifica, se interpreta, se simboliza cómo el daño progresivo se va asentando en las regiones cerebrales que desarrollan estas funciones. Se desarrolla en todo el proceso de flujos de información y desarticula estas redes neuronales que mantienen la integridad de la información para construir memoria. Así que este es el escenario moderno en una fecha en la que recordamos a los que no pueden recordar, para considerar un poco la importancia que en la vida de hoy tiene la enfermedad de memoria, la enfermedad de Alzheimer, que afecta en este momento a cerca de 35 millones de personas en el mundo y que en 2030 estará afectando a cerca de 50 millones de personas en el mundo, con los efectos muy desafortunados que tendrá sobre el individuo, la familia, la sociedad y la comunidad en su conjunto, debido a los enormes costos que demanda su atención. La memoria se entrena mediante estrategias de repetición, reiteración, recordación, asociación. Así que hay algunas estrategias intelectuales que permiten entrenar la memoria y hay ejemplos maravillosos de esto. Ejemplos de personas que son capaces de entrenar su memoria y mantener esta información. Recuerden que hablábamos como el filtro, la estrategia, la teoría de dinámica del filtro permite mantener la memoria, reorientar la memoria, y en consecuencia es a partir de entrenar estas habilidades que se podría
mantener el filtro abierto para que la memoria episódica esté siempre presente. Hay un problema con esto, ya que usted lo pregunta, y es habitualmente el ser humano hacia los 65 años o antes está cambiando sus estrategias atencionales en un proceso imperceptible que tan solo algunos lo hacen consciente. El ser humano adulto trabaja con atención sostenida y focalizada, es decir, debe ser capaz de eliminar estímulos irrelevantes, el filtro, la teoría dinámica del filtro, eliminar todo aquello que hace ruido y trabajar de manera focalizada y sostenida en un contenido de información para proteger los procesos de registro y evocación de su memoria. Esto es muy importante. Los jóvenes, y son términos que la tecnología ha traído, son unas máquinas multitarea, pueden trabajar en 6 o 7 ambientes simultáneos, están viendo la televisión, hablando por el chat, haciendo un examen de matemáticas en el computador, escribiendo notas de amor, etcétera, y pendiente de la conversación de la familia en el espacio posterior, y son capaces de registrar toda la información, y son capaces de no mezclar la información. Pero en la medida en que avanzamos en edad, vamos cambiando nuestras habilidades atencionales por desgaste de los sistemas biológicos que permiten tener atención dividida en los jóvenes para pasar a una atención sostenida como en los adultos, que es una atención de la sabiduría, de concentrarnos en lo que es relevante, de ser capaces de eliminar los estímulos que no lo son, es decir, ejercer una de las actividades cerebrales por excelencia más olvidadas, que es la inhibición. Sí, parece sorprendente que el cerebro, que es una máquina tan fantástica, pueda hacer todo lo que hace gracias a que inhibe todo aquello que no es relevante. Lo que en los mensajes se considera el ruido, el chisme, lo inútil, para concentrarse en lo que es relevante, útil, trascendente. Todas las estrategias que están diseñadas hoy en día para mejorar nuestra capacidad de memoria están centradas, muchas de ellas, en reforzar nuestros mecanismos de inhibición. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.